Historias de 3 refugios. Nicolás del Río. 1. Refugio de la montaña. Se puede vivir sin un hogar, pero no sin un mundo. La desaparición de los rituales. Byung-Chul Han, 2019. Un refugio familiar fue la primera y más marcadora experiencia de mi infancia. Recuerdo sentir cómo sus espacios justos y comprimidos me protegían frente al exterior cordillerano, seco, frío, hostil. Ese refugio fue construido en Farellones por mi abuelo en los años 60, similar al chalet de su niñez en los Alpes de Austria, aunque levantado con los materiales disponibles en los Andes. De modo natural, las reuniones familiares en esos 70 metros cuadrados, extendidas a menudo a primos y amigos, borraban los límites tradicionales de los recintos que una casa normal impone montaña abajo en la ciudad. Para ahorrar espacio, bancas corridas reemplazaban unas sillas de comedor que incluso a veces hacían de camas, al igual que cualquier superficie horizontal que permitiera recostarse. La falta de espacio se compensaba con salidas esporádicas pero necesarias al exterior, sobre todo a la gran terraza con vistas al glaciar La Paloma. Allí no había restricciones, solo apertura al gran paisaje, espacio para la contemplación descomprimida y tranquila. En invierno, la nieve transformaba esa terraza y el jardín en un parque de entretenciones donde la imaginación y fantasía se abrían camino. Iglúes, túneles, fuertes, hacían de la nieve un material de construcción de bajo esfuerzo para los niños, al menos temporalmente hasta que se derritiera. Pasado algunos años, conocí el otro refugio familiar, el que mi abuelo ocupó en su infancia en Kitzbühel, Austria, más grande y sofisticado, pero con principios similares en el uso y justeza de los recursos. Con el correr de las visitas, me fui fijando en un objeto grueso y amorfo en el acceso, una protuberancia del muro blanco de cemento que transformaba la entrada en una experiencia. Este objeto, que estaba siempre caliente, era una masa redondeada con una banca perimetral puesta con precisión para recuperar el calor de las manos y de la espalda mientras la masa térmica irradiaba permanente y silenciosamente el espacio. Nunca vi fuego, tampoco combustible, pero acepté esa ausencia con resignación. Toma tiempo entender la naturaleza de ciertas invenciones que en realidad son el resultado de cientos de años de evolución técnica, como los que permiten calefaccionar las frías zonas del norte europeo. Las estufas de masa que acumulan la energía de la combustión para luego liberarla pausadamente durante horas o días es uno de esos desarrollos técnicos. Años después, esas mismas estufas, como la que me impresionaba a la entrada del refugio de mi abuelo, fueron el objeto de mi investigación de magíster en Reino Unido. Así, esas historias de los Alpes y los Andes fueron creando una maleta de recursos. Fueron armando un repertorio de aquellas invenciones que desde el diseño nos permiten vivir en zonas distintas a las urbanas. Son dispositivos espaciales, como las chifloneras, zonas de guardado y secado, un hall previo a la entrada del refugio para temperar el carácter y la vestimenta antes de acomodarse en el interior. Otros son recursos técnicos, como las fresqueras o cajas de enfriamiento ubicadas en las fachadas sur que se pueden encontrar aún hoy en varios de los antiguos refugios de Farellones y que ocupaban la baja temperatura ambiental para refrigerar la comida antes de la llegada de la electricidad. E incluso son elementos constructivos, como los aleros alargados para proteger ventanas o la baja pendiente de las cubiertas para mantener la nieve mejorando la aislación. Con el tiempo me fui apropiando de todas esas particularidades de una arquitectura que parecía no responder a las exigencias típicas del valle, de la urbe, de la normativa estricta, de la rasante o de la rentabilidad, sino que del bienestar, del calor y la justeza y la simpleza. Habitar un refugio es, ante todo, un estado de ánimo. 2. Refugio de la roca. Un fuego es suficiente para el día. El costo es cercano a nada. El calor producido es el mismo todo el día en lugar de muy caliente, muy frío a turnos. Uno se puede perder en su negocio de paz. No necesita sentir la ansiedad de las solicitudes del fuego. Su día completo es un sueño realizado de confort corporal. Europe and Elsewhere. Mark Twain, 1923.
La cordillera andina de la región del Ñuble, 500 kilómetros al sur de Farellones, es excepcional de varias maneras. La primera y más evidente es lo copioso de su vegetación nativa. Coigües, guayes y pellines van apareciendo mientras se avanza desde el Mediterráneo valle central hacia la montaña por las quebradas. Una aparición temprana del sur mientras aún se está bajo los fuertes rayos del sol meridional del centro de Chile. La riqueza arbustiva aumenta con la altura, cuando las especies perennes ceden poco a poco paso a las caducas que dan vida a bosques de lenga y ñirres. Vegetación que solo aparece nuevamente mucho más al sur, al llegar a la Patagonia en Aysén y Magallanes. La mezcla de altura, temperatura y humedad permite que en Ñuble habite un ecosistema de flora y fauna que parece trasplantado de otras zonas más australes y que aloja una gran cantidad de huemules, ciervos pequeños, escasos y frágiles. Estas condiciones improbables se hacen aún más excepcionales al bajar la mirada a la tierra. El suelo colindante a los nevados de Chillán, el complejo volcánico de 18 cráteres que gobierna la cordillera de Ñuble, es áspero, negro por defecto. Está plagado de rocas que se originaron producto del enfriamiento de la lava de decenas de erupciones. Es un suelo salpicado de formaciones de afilado basalto y cubiertos con trumao, un polvillo oscuro y molesto por su ligereza que proviene de cenizas volcánicas. Es sorprendente cómo aquí la riqueza vegetativa brota a pesar de unas tierras aparentemente yermas. El refugio La Dacha se posa en un cambio abrupto de pendiente, anclado a un conjunto de rocas volcánicas de gran presencia. Este efecto de corte y despeje natural de las vistas, difícil de encontrar en el denso valle cercano, hace de la posición del refugio su mayor atributo, un punto de observación natural hacia el valle de Shangri-La y el volcán Nevado. La respuesta arquitectónica más natural fue construir un volumen vertical esbelto, que pisara con cuidado entre rocas milenarias y vegetación endémica, y que asegura el dominio visual del valle. La configuración vertical fue también una decisión intencionada para organizar las múltiples vidas que se dan en un refugio cuando se copa de gente, para establecer una manera natural y sutil de mantener el orden. Los requerimientos térmicos de un refugio en esta zona fría de montaña exigen un diseño térmico avanzado, con atención a la dificultad evidente para acceder a los servicios básicos de la ciudad. Este fue el escenario perfecto entonces para replicar por primera vez la estufa masiva que conocí décadas antes en los Alpes austríacos en el refugio de mi abuelo. El refugio La Dacha aloja en su interior una roca térmica. En mi investigación sobre las estufas masivas, Kachlöfen en alemán, que almacenan calor en la masa térmica de gruesos muros de albañilería y extiende su salida por un serpentín de ladrillos refractarios, me di cuenta de que es posible mantener la estufa caliente durante horas, según el cálculo de masa, hasta un día sin encendido. Por el contrario, en una chimenea o estufa tradicional, el calor existe solo mientras haya fuego. El invento de las estufas masivas tiene varios siglos. Desde la Edad Media se encuentran en el centro y norte de Europa con sofisticadas diferencias y decoraciones. Pero curiosamente, como describe Twain en su estadía en el sanatorio de Marienbad entre los años 1891 y 1892, esta técnica no fue traspasada a las Américas y fue incluida por el autor en las estupideces nacionales que para todo efecto son aplicables a nuestra realidad. Eso significa mucho menos consumo de leña, pero más atractivo es el desacople de la demandante relación entre leña y calor. En el refugio La Dacha hay noches de calor sin fuego. La superficie de terminación óptima recomendada de estas estufas es la cerámica por su densa masa. Pero no he encontrado nadie que haga mención a lo táctil. La estufa de cerámica tibia o caliente es un atractor inevitable al tacto, y no hay pasante que no deslice un pequeño roce sobre las blancas cerámicas, mientras que los más hedonistas se abandonan al abrazo de una mole de cerámica de canto recto que retribuye con su calor suave
estimulando todos los receptores de las palmas que logran acomodarse a su geometría. 3. Refugio del bosque. Si el prodigioso ciclo de la naturaleza también fuera para nosotros, entonces también sería posible recomenzar, tener un misterioso rejuvenecimiento, una resurrección. ¿Por qué tenemos que debilitarnos cada vez más, envejecer incesantemente hasta que nos extinguimos por completo sin ninguna posibilidad de regresar a la vida? ¿Por qué? Loa a la Tierra, Byung-Chul Han, 2019. Un paralelepípedo regular de madera a dos aguas, algo más de 40 metros cuadrados, posado sobre las lomas más altas del borde poniente del lago Llanquihue. Esa es la nave que habité de manera esporádica durante el año de pandemia. Algo más grande que la cabaña de Thoreau en Walden. Su tamaño fue más bien irrelevante. Se trataba mucho más de la experiencia contenida producto de la intensidad y del entorno, complejo y rico en diversidad de árboles, campos, topografía y vistas. En el campo, la lluvia se ve y se huele, pero principalmente se escucha. Se escucha en el bosque como un sonido indescifrable y abrasador, con ese desfase de tiempo que da la hierba cuando protege su caída en los primeros momentos. Algo asordinada al principio, pero una vez cargadas las hojas con el agua, se escucha la lluvia en el campo como un grueso goteo. Se escucha hasta en los pastizales, como un murmullo confundible con el viento, aunque algo más húmedo. Y el traqueteo de la lluvia se escucha contra la cubierta de las cabañas, que con los golpecitos pueden llegar a transformarse en afinadas cajas de resonancia. Ese es el caso del piano, como le llama un amigo a su casa que le construimos hace unos años con las mismas características tectónicas del refugio del lago Llanquihue, con vigas recicladas de laurel labrado. La alusión musical de mi amigo me ha hecho agudizar el oído cada vez que entro a su cabaña. Sí, las vigas y pilares de pellín tensan las tablas de laurel del revestimiento amplificando el efecto sonoro en el interior, que pasa de placentero a abrumador en un vaivén de ida y vuelta. El efecto lo hemos probado también desde el interior tocando instrumentos de cuerda que reverberan finamente en las vetas de madera. A veces la lluvia suena sobre las tejuelas de alerce y repica sobre el vidrio martillando la fachada oriente del piano, a veces sobre su cara poniente y otras, con gran sorpresa, este canto ocurre en ambas caras en canon, con un leve desfase producto del viento arremolinado. La cubierta de dos aguas simétricas recibe la mayor parte del agua con un golpeteo metálico, pero es el conjunto de texturas el que genera un efecto sinfónico que da el timbre característico de esta cabaña. Estas cubiertas disipadoras de la lluvia, sin embargo, se concibieron como cosechadoras de agua. En las zonas rurales del oriente del lago Llanquihue, distantes de cualquier red, donde un pozo de extracción llega a 80 metros de profundidad, perforar el suelo para buscar un recurso que viene en abundancia desde el cielo es un despropósito. La recolección de agua durante gran parte del año es abundante, pero para los meses más secos es necesario acumular suficientes litros, que dependiendo del tratamiento de filtrado deambula entre prístinos y potables. Los paneles fotovoltaicos instalados en la cubierta norte proveen de energía a la casa, la bomba de lluvia de agua potable. Así, el potencial de autosuficiencia con tecnología pasiva y activa, más allá de su beneficio económico, es uno de los placeres ocultos de la cabaña. Para referirse al bosque en el sur de Chile se ocupa la palabra monte. Me ha tomado años incorporar este concepto por la confusión geográfica que implica y cuando es mencionado salgo una y otra vez a buscar colinas y montañas en lugar de vegetación. Entiendo sí que el monte se diferencia del bosque amplio, casi infinito, ese al que se enfrentaron los colonos, a quienes no les quedó más remedio que quemarlo para subsistir y que hoy se encuentra protegido en la zona cercana a la cordillera y en distintos parques nacionales. Ese sí es bosque,
repetición que aquí subrayo y suscribo, y al que le concedo valores patrimoniales y una personalidad casi humana. El monte adyacente a la cabaña que habité durante la pandemia, por su parte, parece hacer justicia a su acepción sureña. Primero, porque efectivamente está sobre una colina, lo que facilita bastante la expresión, y además porque corresponde a una isla de árboles en medio de campos productivos distantes a la cordillera. Es lo suficientemente grande para que algún citadino lo llamara bosque. Tan grande que la primera recomendación del antiguo dueño, hombre de pocas palabras, al presentarme el campo, fue que hay que tenerle respeto al monte ya que es posible perderse en él. En esa conversación, cuyo objetivo era mostrarme su fundo como potencial comprador, me quedó resonando la idea de perderme en el bosque como algo atractivo, literariamente añorado, totalmente ignorante del verdadero sentido de sus palabras. Tiempo después, con un grupo de amigos y sus hijos en excursión por ese monte, decidimos salirnos brevemente del sendero asoleado, seguros de la aventura como si estuviésemos entrando a la plaza de nuestros barrios en la ciudad, para darnos cuenta de que apenas unos metros adentro nuestra percepción y orientación estaban severamente afectadas. Era esa densidad del bosque nativo que rellena todo posible espacio con una especie nueva. La capa mayor de los grandes árboles, ulmo, laureles, olivillos y coigües, copan la altura y convierten la luz en diáfana homogeneidad. Este estrato de hojas perennes no distingue entre los ciclos de las estaciones, menos atiende a los ciclos diarios y la tarde bien puede parecer mañana una vez filtrada por el espesor de hojas y ramas. De hecho, la luz que rebota de hoja en hoja y esporádicamente permite a un rayo atravesarlas es tan característica que en Japón se le da un nombre específico, komorebi. El volumen del medio del bosque se ocupa mayormente con otra capa de árboles más esbeltos y de menor tamaño, maquis, lumas, arrayanes, radales y maitenes, todos con troncos más coloridos y lisos, que resaltan por contraste con los gigantes, más gruesos y oscuros. Son distinguibles porque parecen una estructura de soporte, una suerte de andamiaje limpio de ramas en su tramo inferior que despliega su follaje solo en lo alto, tanto que muchas veces actúan de sostén de otras especies que nunca he podido identificar ni menos memorizar, pero que junto al sotobosque terminan por copar gran parte del espacio. Extraviados, la necesidad de orientación activa inmediatamente todos los sentidos ya que la visión deja de ser del todo confiable. Las marcas visuales de haber pasado por tal árbol o por arriba de tal raíz dejan de ser efectivas al poco andar y la similitud entre uno y otro tronco obstaculiza cualquier registro de diferencias. La aventura terminó con una pequeña escena de pánico colectiva al confundir el recorrido de salida, que al final siempre estuvo presente, solo que no lo pudimos reconocer en el cuadro atestado de verdes. Así, los pocos metros que circunvalamos fueron suficiente lección para recordar las precauciones del hombre de campo sobre el monte. Refugio, arquitectura desde el sur de Chile, del Río Arquitectos Asociados. Un proyecto desarrollado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián y financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes Fondart Regional Los Lagos. Convocatoria 2024.